que les voy a platicar tiene alrededor de unos 12. ¿Qué pasó con esta historia? Bueno, pues ustedes saben que todos tenemos un buen amigo. Ese buen amigo entrañable, inseparable, que yo la verdad le agradezco cada segundo que pasé con él. No saben, es de las pocas personas en el mundo que he derramado una lágrima cuando lo pierdes, ¿no? Es una persona que a mí me enseñó que la vida se tenía que disfrutar. Era una persona que si tú la conocías, la primera impresión que te daba es, este es un desobligado, es un tipo que vale 3 pesos, no tiene ni idea de cómo es la vida. Cuando yo lo traté, dije, este cuate es la onda, porque él todo el tiempo decía, se trata de vivir, se trata de disfrutar cada momento, no planees un futuro, no vivas en el pasado. Dije, ¿ay, eso terapia? ¿Me vas a dar terapia? Nah, cálmate. Entonces, él vivía de verdad la vida al máximo. Con él te puedo decir que una vez nos perdimos en aguas locas donde no sabíamos ya ni qué pasaba, y a los 3 días amanecimos en ¿cómo se llama? En Ixtapas y Guatanejo. Imagínense haber perdido la noción de lo que hiciste durante 3 días, abrir los ojos, despertar en un cuarto de hotel entre puro desconocido y que te digan, es que tú dijiste que viniéramos para acá y pues tú pagaste todo. Entonces, ¿esta película de ¿Qué pasó ayer sí es real? Necesitas un nivel de inconsciencia fuerte para hacerlo, y con él lo viví. Y les voy a decir de una vez, juzguen lo que quieran, pero es de las cosas de las cuales en el momento me aterró. Hoy, después de varios años, digo, es algo que gracias, le agradezco a él el haberlo vivido, porque son de esas cosas que nadie te platica. Ese día perdimos una cantidad de dinero impresionante que habíamos hecho aparte de unos negocios que había. Ese cuate se dedicaba a hacer diseños en computadora, hacía publicidades, hacía varias cosas. Y cuando le llegaba dinero, lo primero que hacía me hablaba por teléfono y, oye, me cayó tanto, vámonos. ¿A dónde? No sé, vámonos, hay que vivir. Y, pues vámonos. Y de verdad, a él podía hoy tener 20,000 pechereques y en 2 horas decir, pues ya, lo gozaste, pero lo decía con una sonrisa. Sí, estuvo padre, ¿no? Pero él lo veía ese efusivo estuvo padrísimo esto, como si se hubiera subido a la montaña rusa un niño. Bueno, con él viví eso y de verdad él fue el que me enseñó a vivir. Pero bueno, eso fue muy aparte. Con él, pues imagínense, viví cosas extraordinarias. En una ocasión dijimos, oye, ¿cómo ves? Ya viene la feria de San Marcos, nos íbamos a todas las ferias. Órale, vámonos de fin de semana, pues vámonos. Y va a haber palenque, va a haber palenque. Y vámonos. Trabajábamos para vivir. Esa era la realidad. Nos divertíamos mucho. Sí hubo algunos excesos, no se los miento. Sí hubo excesos, pero unos excesos maravillosos. Maravillosos porque hoy día no los necesito. O sea, en ese momento viví esa etapa de rebeldía, pero también con conciencia, porque yo vivía solo. Yo dependía de mí, no había un papá que me resolviera la vida, ni nadie que me ayudara a pagar mis cosas. Pagaba mis cosas y después de eso lo que quedaba era reventón. Empecé a hacer esas actividades, nos vamos a Aguascalientes, a la feria de San Marcos. Nos fuimos un viernes. Pasó de todo. Cuando tomamos carretera de regreso, obviamente dentro de nuestra fiesta también éramos conscientes porque no manejábamos mal. Siempre era de, ¿sabes qué? Mañana nos regresamos, mañana es domingo. A eso de las 2, 3 de la mañana decíamos, ahora sí ya, se acabó la fiesta. A partir de aquí puro refresquito y agua. Y así nos la pasábamos. Obviamente pues entraba la famosa cruz y decías, ok, Cordero de Dios que quitas el pecado. Digo, vamos a la barbacoa. Y ya nos íbamos a la barbacoa, la panza, te reponías. Y llegó la noche. Dijimos, ¿sabes qué? Pues mañana tenemos actividades en nuestro hogar. Vámonos. Pues ahí veníamos de noche manejando de Aguascalientes a México. Obviamente veníamos platicando, poníamos música, en ratos veníamos platicando de cualquier trivialidad, cómo la habíamos pasado, qué íbamos a hacer para el otro fin de semana. Y él siempre lo veía ese efusivo, de verdad parecía que andaba en sustancias, porque siempre te decía, sí, hay que vivir. Y
pues decía, sí, pues estamos viviendo. No, pero tiene que ser intenso. Pero así me lo decía casi gritando. Decía, ok, está bien, o sea, hagámoslo, está bien, te sigo. Y bueno, veníamos de regreso y empezamos a platicar cosas como muy personales. Él me empezó a platicar más de su infancia, que él era muy duro para hacerlo. Yo empecé a platicarle de la mía, pero no estábamos viendo quién sufrió más. Platicábamos de lo que realmente nos había marcado para llegar a ese momento de vida. Y de repente, a él lo veo como me dice, en ese entonces fumábamos. Me dice, pásame un cigarro. Le paso la cajetilla. Me dice, no, préndemelo. Ok, lo hice, pero lo veo, o sea, yo lo conocía muy bien. Lo vi como empezó a cambiar el semblante, lo vi como empezó a escurrirle la gota de sudor. Digo, ¿qué pasó? ¿Te sientes mal? Mi primera reacción fue esa. Me dijo, no voltees. No voltees. No voltees. Pero me lo dijo muy... Él era bromista, pero cuando hablaba en serio, era en serio. Me decía, no voltees. Agarró el cigarro, lo vi así. Le empieza a consumirlo. Y yo pues, en el momento dije, pues ¿qué pasó? Pero no me hablaba, o sea, no había diálogo, pero él me seguía insistiendo que no lo hiciera. Y se me ocurrió, dije, a ver. Agarré la visera y le fui bajando. Hasta se me cierra la garganta. Le fui bajando la visera. No me van a creer. Se los puedo jurar. Era una persona que estaba atrás. Se veía la silueta perfectamente. Cuando echaban los carros de atrás, venía un carro atrás y echaba las luces. Por el espejo se veía la silueta de una persona. Probablemente mujer, porque se veía cabello largo. Cuando venían los carros en contra, había partes en donde traían las luces altas del otro lado. Había un camellón muy grande, si conocen la carretera, hay un camellón grande que se para. Y yo volteé por el espejo, así de reojo lo veía y empezamos los dos. Le digo, ¿quién está aquí atrás? No sé, acaba de aparecer. No voltees, no la veas. Digo, no, o sea, alcanzo a ver, haz de cuenta, de aquí para arriba yo veía perfectamente la silueta de una persona sentada atrás de nosotros. Fueron los 120 kilómetros más largos de mi vida. Los dos, creo que fue el silencio más grande de toda nuestra amistad. Los dos veníamos petrificados, él bajó la velocidad a 80. Venía sudando, ya no me tenía que pedir otro, yo ya automáticamente estaba igual, prendía 2 y le pasaba el otro. O sea, estábamos nerviosos, no sabes qué hacer. Y yo le decía, ¿sí es lo que estoy viendo? Sí, está atrás, no voltees, no voltees. Pero yo ya lo vi, él era una persona, no le daba miedo, es más, le daba... él le metió un susto al miedo, o sea, ese cuate no tenía miedos. Es la única vez que lo vi de verdad sudando y aterrado. Pasaron unos 120 kilómetros, calculo. Llegamos ya a una zona poblada. Empezamos a entrar, empezaron a ver postes de luz. Los dos no sabíamos si voltear o no voltear. Dije, yo no me atrevo a voltear. Pasó... para esto en tiempo les estoy hablando que duró como 1 hora y media esta situación, porque como les digo, bajó la velocidad. De reojo empiezo a ver otra vez por el espejo y sorpresa, ya veía la cabecera del carro. Y dije, no, ya se pasó para allá. Entonces tú sabes, ¿no? Empiezas así como a tratar de acomodar, le digo, ya no está. Y él por el retrovisor tenía mejor visibilidad. Y si no la veo. Digo, pero no me atrevo yo a voltear. Si yo tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, en la siguiente estación de gasolina me voy a meter a cargar y los dos nos bajamos, pero no volteamos. ¿Ok? Pues tú dices, una estación de gasolina, aquí está poblado, debe estar 5 minutos adelante. Pues no, estuvo como a media hora. No había gasolineras en ese momento. Recuerdo que pasamos 2 y estaban apagadas hasta que encontramos la tercera.
y ahí estaba iluminado. Dijimos, ya, pero en ese momento que te entra la paz, dices, ya me voy a poder bajar, ya voy a poder saber qué onda. Llegamos, créanme que todavía no se terminaba de parar el carro y los dos ya casi teníamos las patas abajo, o sea, ya estábamos para correr, nos bajamos, el de la gasolinera se quedó así como de, ¿y estos qué? Porque imagínense la cara que traíamos, y él nada más volteó y le dijo, lleno, sí, está bien, y el cuate pues sí, o sea, sí se extrañó de por qué nos bajamos así y por qué nos quedamos uno de cada lado. Créanme que en cámara lenta nos fuimos así como dando el pasito para atrás y pudimos voltear al asiento y no había nada. En ese momento nos quedamos viendo, nos cargan el combustible, nos venimos en silencio desde allá hasta la Ciudad de México. En silencio no total, pero sí los dos eran simplemente preguntarnos, ¿qué pasó? No sé. ¿Qué era? No sé. Pero sí venía. ¿Sí? ¿Vendrá ahorita? No lo sé. Entonces, todo el camino fue así. Llegamos a Ciudad de México, hicimos la misma operación. Dijimos, tenemos que cerciorarnos antes de llegar a la casa, porque no vamos a llevar polizón a la casa. No vivíamos juntos, era su carro. Él tenía que pasarme a dejar. Y ese día me dijo, oye, pasamos a cargar gasolina, nos cercioramos. Y si no hay nada, me quedo en tu casa. De acuerdo, porque mi casa estaba más cerca que la suya. Esa noche nos quedamos, ya llegamos en la noche a mi casa. Los dos muy sacados de onda, ya saben, un baño. Pocas veces llegamos a platicar de ese suceso, pero lo platicamos entre nosotros. No lo habíamos platicado, bueno, ahorita ya lo hice más público, pero no lo habíamos platicado con nadie. Se lo había platicado a la chalana. Dije, esa vez sí no te sé decir qué era, no te sé decir qué pasó. Les puedo decir una verdad, no era porque nosotros viniéramos mal. Alguien o algo venía atrás en el auto, no sabemos qué fue. El chiste es que al llegar ya a un poblado, pues ya no lo vimos, de ahí ya no lo volvimos a ver. Él se levanta a eso de las 6 de la mañana porque también tenía que ir a trabajar. De ahí pues me dice, oye, pues ¿qué hacemos? Yo, pues ya vete a tu casa. Dice, no, pero yo solo, pues sí. Nos abrimos el coche, lo checamos por todos lados. Le dije, bueno, pues vete con cuidado. Dije, yo también tenía que trabajar. Pues él se aventó, se fue a su casa solo. No pasó nada, me habló cuando llegó a su casa. Y nunca más volvimos a tocar el tema. Pero tampoco nos enteramos exactamente qué era lo que habíamos visto y qué era lo que había pasado esa vez que fuimos a la Feria de San Marcos. Último punto, mi amigo del alma ya está ahí arriba. Eso sucedió. Edic, literal, él sí disfrutaba la vida, el hoy, el momento y el presente. Sí, y de una manera impresionante. De hecho, también la colección y mucho de mi forma de ser, no te voy a decir que es como la de él, pero sí me enseñó que había que hacerlo así. Cari dice que no recuerda en qué parte de las carreteras sucede eso, pero se te sube una mujer. Nefertiti, aquí se dice que se sube una mujer en una parte llamada la Loma del Toro. Ok. Cari Bautista, es una historia conocida entre los transportistas. Y sí, yo me acuerdo que muchos traileros han platicado esa parte, que llevan de repente copiloto, pero no hicieron parada en ningún lugar y de repente aparece. Sí, exacto, fue lo que nos sucedió y te digo, yo la vi de reojo por la visera, él la vio mucho antes por el retrovisor, él sí le vio la cara, yo no me atreví a bajar más el espejo, únicamente vi la frente y la cabeza. Qué interesante, aterrador y asombroso, porque en ese momento pues te petrificas y sí. ¿Qué haces? Y se te sale la pipí y se te sale todo el susto y el miedo. No, ya, o sea, no, ese día, pero de verdad no volvimos a tocar el tema, muy pocas veces dijimos, ¿te acuerdas de San Marcos? Y otro dato curioso, no volvimos a ir a la Feria de San Marcos y yo desde esa vez no volví a ir a la Feria de San Marcos. Hay muchas historias, pero les digo, para una persona escéptica como un servidor, pues es todavía más complejo el platicarlo, ¿no? Mucha gente me conoce y dice, tú eres escéptico, tú no crees en eso. Yo no creo.
pero lo vi. O sea, sí te puedo decir que lo viví, y lo viví con mi amigo y fue una experiencia que no les puedo explicar qué fue. Les puedo decir que sí es de esas pocas veces que sí sentí miedo, porque te enfrentas a algo que no sabes cómo va a reaccionar. Aparte, el cine te sugestiona mucho, porque dices, en este momento, ¿qué? O sea, va a sacar algo y me va a lastimar, voy a voltear y voy a ver una cara horrible que me va a dar un infarto, no sé qué va a pasar. Todos crecimos con las historias de La Llorona, de El Charro Negro. El Charro Negro, el Jinete Sin Cabeza. ¿Te acuerdas que también salieron para niños La Leyenda de la Nahuala? O sea, hubo varias ya historias al respecto, y creo que el cine ahí pues sí tiene mucha repercusión, porque pues te imaginas lo peor, ¿no? Es como estos individuos que siempre te correteaban con una guerra o con algo, pues sí te queda eso. Hay gente que me ha dicho, yo no puedo ver una película de terror. Le digo, sí, sí puedes. ¿Cómo? Les pongo la película y les bajo todo el volumen. Cuando no tienes el efecto de audio, puedes ver el maquillaje. Entonces no tienes ese boom que es el que te espanta, y pues así puedes verla sin ningún problema. Digo, un pedacito para que te cerciores de que lo que estás viendo es simplemente ciencia ficción y listo. Pero si te sugestioné, y en ese momento yo sí me imaginaba ya saliendo en la alarma, pues ahí se quedó porque no, por cuestiones inexplicables, ¿no? O sea, todo eso lo piensas en el momento. Ay, qué historias, hasta a mí me dejaste pensando. FMLK dice que su tío de joven llegó de trabajar y afuera de la casa le dijeron sus amigos, vente, vamos a la fiesta, súbete al carro. Y él respondió, deja, aviso que ya llegué y nos vamos. Avanzó el carro y vio que quien manejaba tenía cabeza de mula y el carro arrancó y se prendió en el barranco. Órale. Yo no las veo, la verdad es que yo soy enemiga de ver esas películas porque no, sí soy muy sensible y la verdad es que no las veo. Edith, a mí en la carretera rumbo a Acapulco íbamos 10 personas y vi a un monje flotando sobre el aire, y la cuñada de su hermana preguntó, ¿vieron eso? Y yo sí, solo, ella y las dos solamente lo vieron, nadie más lo pudo ver que Edith y su cuñada. No, les voy a platicar algo que aquí nos pasó en la oficina el año pasado. Voy a girar un poquito las cámaras. Resulta que este juguetero en particular ahorita está acomodado de esta forma, pero anteriormente en el segundo entrepaño estaban todos los carritos de Hot Wheels y toda la colección de carritos del patrón, ¿te acuerdas? Sí. Y todos estaban enfilados o acomodados viendo hacia el frente, en este mueble. Pero un día, no sé qué pasó, 3 veces nos hicieron la travesura que los carritos, en lugar de estar verticalmente, los pusieron de forma horizontal. Y eran los 3 primeros carros de enfrente. ¿Te acuerdas, patrón? Sí, pero aparecían ya girados. Y se ve, obviamente, limpiamos cada semana. Obviamente hay una marquita de polvo cada que limpiamos. Entonces se notaría si tú lo mueves, o se verían las huellas en los dedos marcados en el carro. Pues esto no se le veía absolutamente nada, y amanecieron varias veces volteando para allá. Sí, varias veces se giraron los carritos. En sentido contrario. Estaban en forma horizontal y todos estaban formados en línea vertical, y esos 3 carritos de enfrente en particular estaban movidos como 3 veces los movieron, ¿verdad? Sí. Nos dice Edith, hablando del monje que vieron en el viaje a Acapulco, que ella se imaginó que lo vio, pero no, que sí, en realidad sí lo vio, y pues le pegó un susto a ese dichoso monje. Cari Bautista, ¿recuerdas el polvorín? Por ahí se escucha a la Llorona, que si recuerdas el polvorín, ha de ser la colonia El Polvorín o el sitio. No me acuerdo exactamente por dónde está, pero sí, pues se habla mucho. Yo, fíjate que recuerdo muy vagamente historias de mi abuelo, que él se dedicó a los ferrocarriles, y platicaba que en las vías era muy común escuchar y ver a la Llorona. En ese entonces, cuando llegaban a las estaciones, cuando él llegaba a la estación que estaba cerca de casa, pues tenía un trayecto importante, pero antes se hacía caminando, no había
Una bicicleta en los años 50 era un lujo que no se podía dar. Entonces lo hacía caminando y siempre se iban 2 o 3 amigos del trabajo, pues caminando por las noches. Los trenes llegaban entre 10 y 12 de la noche a los destinos. Ahí para que ellos pudieran ya irse a casa a descansar. Trabajaban 24 por 48 creo. Trabajaban 2 días y uno descansaban. Entonces en las noches los dejaba el tren y él decía que varias veces se había encontrado con La Llorona. Y era una historia muy recurrente, pero en ese entonces yo era niño y decía, ay, mi abuelo, que se me hace que ese mezcal ya le está cayendo mal. Pues cuando me sucedió esto del carro y cuando me sucedió lo del librero que les digo, no les sé explicar y que nos dicen que nadie se había quedado, ya no quise preguntar por qué razón. Dijeron que la casa había estado abandonada por mucho tiempo y que la habían acondicionado y que éramos los primeros y que por eso estaban a ese precio. Tenemos la noción de que probablemente ahí en esa casa pasó algo, que pues se quedaron por ahí ciertas energías y que nosotros al quedarnos pues obviamente alteramos la paz del lugar y pues sucedió eso. Edith dice que en el mercado de la colonia Álvaro Obregón se aparecía La Llorona. Los vecinos pintaron cruces en sus casas y sus hermanas la escucharon, que ella nunca. Los vecinos a las 9 de la noche ya no salían de sus casas. Y fue justo atrás de ese mercado, eso en un callejón, hasta que fueron a bendecir la calle, se fue, ya desapareció. Cari Bautista, yo tuve una experiencia muy rara. Tenía 6 años cuando estaba jugando en la calle, afuera de la casa, y ahorita que nos vuelva a escribir. Pues es que mira, FMLK, hay historias de todo en la vida, es como un día cualquiera. Hay días que te va requete bien y hay días que te va requete más o menos. Entonces, es parte de la existencia, no te puedes negar. Aquí, por ejemplo, les voy a platicar, al principio que ya estábamos aquí armando la colección, muchas veces, más de 10, escuchamos que se caían cosas. Sí. Subíamos y decíamos, caramba. Cuando recién se empezó a hacer este espacio, que lo fuimos llenando con juguetes, escuchábamos caída de cosas y veníamos y no había nada en el suelo. No, nada en el suelo, pero se escuchaban golpes fuertes, no era ahí cualquier caída, eran golpes fuertes que decíamos rápido en la mente, ¿qué pudo haberse caído para caerse de esa manera? Y ahí les voy a platicar otra historia que apenas me acordé en este momento. Voy a girar las cámaras ahora para acá. Donde está este cuadro atrás de la planta, anteriormente, ustedes no se fijen en el tiradero, todavía estamos en remodelación. Estoy arreglando ahí. Donde está este cuadro amarillo, había una llave metálica, pero una llave grande. Sí, de hecho sí, está ahí abajo, pero no se ve. Pero es una llave de... sí, es cierto. ¿Es una llave? De esas que ponen de anuncios afuera de las cerrajerías, pero había unas de lámina que ponían llave salva y ahí ponían el teléfono del cerrajero. Esta es una llave de placa. Es decir, es muy gruesa, yo creo que andará pesando, pues así tranquilo, sus 4 o 5 kilos. Uh-huh. Sí, muy grande esa llave. Entonces un día, igual estando en la cocina, de manera yo estaba aquí. ¿Tú estabas aquí? Yo estaba aquí, ¿te acuerdas que hasta subiste? Porque yo estaba trabajando en la computadora y de repente... ¿Se cayó? De una manera inexplicable. Porque obviamente los clavos que pone el patrón son clavos de concreto, no puedes poner un clavito. Imposible que se caiga, No puedes poner un clavito para una pieza tan pesada como esa, porque sí está grande, se cayó de una manera inexplicable. Sí, de hecho ese día yo estaba aquí trabajando, tú bajaste por café y eso, y te subiste corriendo, y lo primero que me preguntaste es que si yo estaba bien, pensaste que yo me había caído o algo así. Pero fue un golpe tan fuerte porque cayó encima de varios juguetes y sí se escuchó, pero de verdad, muy caótico el golpe. Sí, y esa fue también de las primeras veces. Sí. Poco antes, o creo que fue después, de los carritos. Sí. Porque hubo un tiempo que se desató, como fue una temporada, que cada rato tiro por viaje nos pasaban cosas. Incluso un día estando en la sala da hacia el jardín. El jardín es donde ustedes vieron ayer que hizo el en vivo el patrón, sí, avisando que iba a haber un en vivo. Y es la última casa, o sea, esta casa tiene barda. No hay manera de que alguien entre y ande caminando por el jardín porque está bardeada. Estábamos en la sala, pues con las cortinas abiertas, disfrutando una tarde, y de repente vemos
que de izquierda, de la avenida, por así darle un sentido, de la avenida hacia la barda del fondo, pasó una persona. Sí. Y dijimos, ¿quién es? ah, caray, ¿una persona? No, pero pues aquí no pasa nadie. Pero se nos perdió en la ventana y cuando nos paramos a ver quién era, porque pensamos que pues era un desconocido, alguien que se había metido. Y fuimos y no había nadie. No había nadie. Y pasó viniendo de la avenida hacia la barda. Sí, como si hubiera pasado hacia la casa. Sí, y no había nadie. Salimos y así, esa vez el patrón sí la vio para que viera, que constatara que no era mi imaginación, porque de repente yo le decía, oye patrón, es que vi esto. No, ha de ser tu imaginación, te estás sugestionando. Bueno, ya no le decía nada. Esa vez los dos lo vimos. No, y varias veces nos ha pasado que los dos lo vemos. Y esto, que quede claro, es de día, ¿eh? De día. No pasó de noche. Y no estamos con algún trastorno psicológico. No hay aguas locas, no hay ni nada. viendo películas de terror, porque el patrón sabe que no, y no vemos esas. Esas yo sí están soy fuera. fan de las películas. Dejé de verlas hace un tiempo por obvias razones. Por la chalana. Pero yo sí soy fan. A mí me encanta de hecho, me gusta más la película de suspenso, pero ese suspenso de verdad, ¿no? Ese ay, se va a caer del avión. No, eso no me interesa. Hay películas muy buenas que manejan un nivel psicológico bien intenso. Esas me fascinan. Y pues sí, ya le he bajado a esa parte porque pues, no es grato aquí, ya no es bien recibido el género. No. Entonces, pues dices, bueno, ya no las veo, pero a mí no me sugestiona nada de eso. No. De hecho, les estoy diciendo que yo soy escéptico totalmente. Y el escéptico te está platicando lo que no ha podido encontrar una respuesta. O sea, a eso sí yo no te puedo decir, pues pudo haber sido esto o el aire o... No, fue una persona la que vimos caminando, una persona de una medida normal, de afuera hacia adentro. Sí. Y hacia adentro no hay salida, no hay para dónde te muevas. No hay para dónde hubiera podido correr, o sea. No hay dónde. Ni nada. Y luego en otra ocasión vimos pasar un gato. Sí, gato o perro, no sé. Un gato o perro lo vimos pasar. Por el jardín. Del mismo sentido. Sí. Y no lo vimos treparse a ninguna. Parecía que era perro. Hablando de 1 a 2 de la tarde, o sea. A la hora de la comida. Sí. Y vimos pasar, creo que sí era un perro que vimos pasar. ¿Sí? Y obviamente nosotros salimos de inmediato porque dijimos, ¿cómo entró el perro? 1, y 2, si entra, pues va a entrar para dejar sus recuerdos. Y salimos, no había nada. Pero vimos claramente cómo pasó por la puerta. Y ahí les va lo más reciente que me pasó, aparte del muñeco que ayer se cayó. Ahora que estuvimos con el malestar, pero más delicado el patrón, pasaron muchas cosas aquí adentro de la casa. Y cuando él ya iba de salida y volvió a recaer, ahí les va. Él no estaba en ese momento, no me acuerdo, creo que había salido algo que tuvo que salir, que era necesario. Yo me quedé en casa. Estaba la cortina de la sala abierta y escucho cómo tocan. Pero como había llegado una vecina contigua, yo dije, pues tocaron la puerta, no el timbre. Y yo dije, pues ha de ser la vecina que se viene a despedir, o algo necesita, porque pues es una vecina amistad conocida que nos saludamos. Y yo ingenuamente ni siquiera me asomé a la ventana porque dije, ¿quién más toca que la vecina? Porque el patrón traerá llaves. Y nos estamos comunicando constantemente y me daría cuenta cuando llegara él. Tocaron a la puerta, ingenuamente abrí y sorpresa, no había nadie. Y son de esas cosas que te llegan a la mente, que te acuerdas que la abuelita te decía, cuando escuches que toquen a la puerta y no hay nadie, no abras. Pues aquí la taruga abrió. Y después de eso pasaron un montón de cosas negativas aquí en casa, ¿te acuerdas? Negativas nos referimos a la salud que no mejoraba. En algún momento como que hasta se bloquearon ciertos negocios que teníamos a la puerta. O sea, todo fue así. Algo pasó. Fue una semana, porque tampoco fue mucho tiempo, pero fue como una semana muy caótica en donde dijimos, ¿qué pasó? Pues no sabemos qué sucedió. Y pasó la semana y automáticamente, ¡pum!, empezó todo a marchar nuevamente. Pero ya que me platicó ella de que había pasado esa situación, que también todo sucede aquí entre 12 y 3 de la tarde. O sea, no vayan a pensar que es como en las películas, que en las noches. No, pasa de día. Y nos hemos cuestionado, por ejemplo, esto porque sucede. Ella es muy sensible, yo soy muy escéptico. Lo hemos platicado con amistades y nos dicen,
¿No serán las energías de los artículos? Digo, es que se sentiría denso el ambiente. Hay lugares que incluso hasta tú en tu casa, ¿no? Que de repente, no sé si les ha pasado, que no han limpiado la sala porque no ha habido tiempo y hay trabajo y bla, bla, bla. Y que tú hasta te sientas y dices, oh, como que no me siento a gusto aquí. Y de inmediato tienes que sacar el trapeador y te pones a darle una sacudida, te vuelves a sentar y dices, ay, ahora sí, ya está. Pero como que lo sientes sucio, lo sientes pesado y eso hace como que no te sientes a gusto. Aquí, este lugar en específico de la casa, créeme que es del que más disfrutamos. Y la extensión de la colección que se está creciendo hacia otras áreas de la casa se disfruta, o sea, no es algo pesado. En esa ocasión, pues sí fue algo que tampoco les sé explicar qué sucedió, pero sí hubo una serie de eventos negativos que hasta no nos explicábamos. Hagan de cuenta que decían, es que pues prácticamente es un hecho, ya nada más denme su número de cuenta, vamos a transferirles el anticipo, bla, 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 de negocios que ya habíamos cerrado. Y de repente así, en 10 minutos es de, no, ya no se va a hacer, muchas gracias, adiós. ¿Cómo? O sea, acabábamos de hablar hace 10 minutos de que ya estaba. Sí, pero ahorita ya no. O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No nos habían pasado ese tipo de cosas. Y pues esa semana fue así, como que muy de la mano, eventos similares. No nos explicábamos qué estaba pasando. Mi salud estaba pues fatal. Pero curiosamente a partir de ahí yo también le dije a la chalana, dije, ¿sabes qué? Ya estuvo suave. Entonces como que nos pusimos las pilas a darle pues una limpiada extrema a la casa. Y de alguna manera no es nada más la limpieza con agua y jabón, sino también con intención, ¿sí? De decir, si hay algo malo, negativo. Recuerden que las envidias son fuertes. Yo les digo, desde mi escepticismo, sí comprendo cuando a una persona no le caes bien. Sí te ha pasado que de repente te encuentras con, no sé, tu mejor amiga, ¿no? De la universidad o de algún momento de vida. Y te la encuentras y pues ahí medio se frecuenta ver a esa persona, pero con el marido no te llevas bien. Entonces con ella es de, hola amiga, el beso. Buenas tardes. Y ya, o sea, como que luego haces el cambio porque sabes que con esa persona pues como que no hay esa química. Bueno, pues a veces así de repente se empezó a sentir la casa como pesada y dijimos, ¿sabes qué? Esto no es tanto que algo haya entrado, vamos a hacer nuestra limpieza, vamos a poner esta buena vibra en nuestra casa, pero también vamos a pedirle a todas estas personas envidiosas que por favor dejen de estar dando lata, ¿no? Entonces empezamos a hacerlo así y créanme, las manifestaciones existen. Así como cuando tú te subes, te dicen, oye, te subes al bungee, no puedo, me da miedo, no, eso no me da. A lo mejor físicamente tienes todas las facultades para poder hacerlo y disfrutarlo, pero cuando te corroe el miedo, ¿sí? O sea, si vas a brincar un charco y todos lo saltan y tú dices, no, yo no voy a poder y te cierras a que no vas a poder, vas a caer en medio, porque ya estás programada a que no lo puedes hacer. Cuando tú dices que sí puedes, pues lo logras. Igual aquí lo hicimos energéticamente, decir, oye, todo lo negativo que se haya metido en mi casa ahorita va para afuera, junto con toda la basura que se saque. Entonces me refiero a la basura, al polvito, a lo que salga de suciedad de la casa. Entonces lo hicimos de esa manera y listo, ¿no? Esto les digo, ahorita está por cuestiones de sed, pero nunca prendo yo veladoras, la chalana tampoco. O sea, no somos como de esa onda, pero sí hay momentos en los que pues tienes que cambiar la energía de tu entorno, porque la gente es bien canija. Acuérdate que a la gente le gusta verte bien, pero no le gusta verte mejor que ellos. Entonces cuando de repente tú tienes, ni siquiera tiene que ver con el dinero, hablo de una calidad de vida simplemente. Hay personas que por ejemplo, de mala onda de repente te critican de, ay, pero ¿por qué compran un bocho pudiendo tener un carro mejor? Pues porque queremos tener un bocho y tenemos otro carro mejor y tenemos una camioneta, pero pues porque quiero, ¿no? O sea, a nadie le pedí para ello, pero sientes esa onda de envidia de, porque ellos, se sienten mucho. No me siento nada. Se me hace que tú te sientes poco porque estás teniendo esa sensación, ¿no? No es tanto que yo me sienta mucho. Entonces las envidias, cuídenlas en su casa, cuídenlas con sus amistades. Recuerden que no hay envidia de la buena. Hay envidia y se acabó, y esa también hace que sucedan eventos como los que les acabamos de platicar.
Así es, y sí nos han pasado de primera mano. Alastor, él escuchó a la Llorona y le gritó, deja de molestar, quiero dormir, y se cayó. Y grité, gracias. Excelente, siempre la cortesía. Exactamente. Cari Bautista, regresando a su historia, que tenía 6 años cuando estaba jugando en la calle, afuera de la casa de su abuela, se veía a lo lejos bolas de fuego y de repente se vieron cómo bajaron hacia todos los niños que estaban afuera y corriendo nos metimos. Y es increíble que se escucha un golpe fuerte como si un tanque de gas se hubiese caído. Y era imposible porque eran láminas y mi abuela dijo que era una bruja. Eso lo hemos escuchado también. Y aquí nos ha pasado, fíjense que donde vivimos, pues es una ciudad mitad con rancho, entonces aquí todavía hay campo, hay ganado, de hecho estamos pegaditos a una hacienda que tiene muchas hectáreas de terreno de cultivo o terrenos vacíos, y a lo lejos hemos visto, y apenas la semana pasada justo lo vimos, porque nos habían dicho que eran brujas y el patrón, ya saben, dijo, no hombre, ustedes están alucinando, brujas aquí, ¿cómo creen? Eso ni existe. Porque veíamos algo que parecía, una luz a lo lejos. Aquí está muy cerca la pista de aterrizaje del aeropuerto de Toluca. Entonces siempre vemos luces y decimos, es un avión. Pero esta luz en particular, tú la ves y está en el cielo, parece que avanza, pero no avanza. Entonces, no, y aparte fue muy brillante. Y entonces la amiga varias veces que la habíamos visto esa luz decía, es que son las brujas. Dice, pero no las señales porque si haces eso van a bajar. Y nosotros, está bien. Y hace una semana que fuimos a otra zona despoblada de casas, vimos la luz, el patrón y yo, y dijimos, nos le quedamos viendo la luz, dijimos, qué raro, porque este no es el sentido para que bajen los aviones. Uh-huh. Giramos a la izquierda, volteamos a ver, ya había desaparecido la luz. Pero era una luz intensa en el cielo. Esa vez fuimos a ver unos amigos y les dijimos, oye, es que vimos una luz. Sí, seguido se ven ahí, son brujas. Sí. Pero ya te lo dicen así como muy, muy relajados. Y, ok, entonces son vecinas, bueno, está bien. Y ya así yo sí hablé con la chalana en ese momento. O sea, cuando nos dicen, no, son brujas, sí volteé y le dije, oye, a tus tías no las invitaron. O sea, también no abuses. No tienes que abusar. GMLK dice que ella pasó por mala racha en todo y aún así llegó a sentir mala vibra de personas y dijo, pero ¿por qué si haciendo cuentas ellos están mejor en todo que yo? Pero a ver, aclaremos, envidia. No tiene, fíjense que ese es un error de muchos. Todos nos vamos oye, pero si ellos tienen un mejor carro que yo, ellos tienen una mejor casa que yo, ellos tienen mejor ropa que yo. No estamos hablando de dinero. La envidia no nada más se mueve por dinero o por propiedades. Muchas veces la envidia es de tu esencia. Si tú tienes esa esencia en donde a ti te habla todo mundo, te habla muy bien, señora, pásele, mire, y tienen muchas atenciones para contigo, eres una persona grata, ¿sí? Eso también produce envidia, porque cuando ellos entran a un lugar nada más los voltean a ver con su carota y buenas tardes, y ya. Mientras tú, pásele, ¿cómo ha estado? ¡Qué gusto! Lo que platicas, nunca los habías visto, ¿no? Lo que platicas del amigo. Sí, o sea, ese es un ejemplo, y no se los presumo, pero de verdad es increíble que nosotros donde nos paramos nos reciben, pero con bombo y platillo. Les voy a contar acá una intimidad entre nos. Hay veces que hasta uno se apena. Miren, nosotros ni somos artistas, ni somos gente conocida, ni somos gente Nada más mi mamá nos conoce. Así es, o sea, realmente pues no. Entonces tenemos amistades que tienen negocios de comida, restaurantes. Escuchen la palabra, amistades, o sea, conocidos. No son así como que, pues mira, nos vemos en familia, ya viajamos a Acapulco. Nos conocemos únicamente. Y es bien curioso que de repente tenemos pues alguna atención, alguna sugerencia que hacer en cuanto a que les vaya mejor en la cuestión de negocios, porque en algún momento yo tuve uno como ese, y de repente, oye, ¿cuánto debemos? No es nada. ¿Cómo que no es nada? Esto es un negocio, y hasta me enojo, y les empiezo a decir, esto es un negocio y tiene que cobrarse y tal. Y me dicen, no, es que no, de verdad que no, y nos hace... Yo sé que es feo también el no recibir la atención, pero a veces resulta incómodo cuando sabes que son emprendedores y sé que les va bien. Y son atenciones que yo agradezco demasiado,
pero son cosas que nos suceden muy seguido. Y eso es porque te digo, nosotros no tenemos carros último modelo, ni tenemos... Créanme que hay veces que como todos, de repente a fin de mes ya venimos arrastrando la cobija. Y es algo que nos sucede a todos. No somos unas personas de un estatus así brillante. Pero, ¿qué creen? Mucha gente sí nos ha envidiado, pero es por esa esencia, porque dicen, es que todo el mundo le hablas, es que todo el mundo te recibe así, pues es que yo llego y saludo, ¿no? A veces el tener la atención con personas que ni te imaginas. A ver, se las voy a poner como un ejemplo. ¿Ustedes lo harían? Ahorita que está todo este rollo de los portaplacas y de que te paran por cualquier cosa, en cualquier ciudad, en cualquier estado. Ahorita las autoridades andan un poquito dispersas con la parte de seguridad y hay como cierto descontento de parte de la gente, cosa que entiendo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si tú ves ahorita un oficial de policía, vas caminando? Pues mucha gente le da la vuelta o ni siquiera le habla o le echa mal ojo. ¿Qué hacemos nosotros? Volteamos, lo vemos, oficial, muy buen día, tenga buen servicio. Y hasta voltean así como de, muchas gracias. Acabamos de ver en Toluca, y de hecho por ahí ha de estar ese video. En Toluca lo acabamos de ver, un señor en silla de ruedas le dice a un policía, señor, da permiso de que se estacione aquí el taxi, el señor está en silla de ruedas. El oficial dice, claro que sí, por favor. Y va, le para el taxi, abre la puerta, le ayudan a subir al señor. El señor hasta, un señor adulto, dice, hasta me siento el presidente. Y el oficial cierra la silla, el taxista se baja, le dice, oficial, ¿cómo está? Muy buenos días. Cierran la silla entre los dos, la suben a la cajuela. Que esté muy bien, hasta luego, gracias. Qué bonito, Chihuahua. Nos podemos llevar bien, nada más que como que ahorita nos están metiendo esta histeria de que todo tiene que ser negativo y todos tenemos que estar peleados entre todos. Cuando veas un oficial a partir de mañana, de verdad, dile, oficial, tengo un buen servicio, gracias, buen día. Le va a quedar extraño, pero a ti te va a hacer sentir muy bien. Sí. Porque es un servidor público que tú no sabes también cuántas broncas tiene y cuántas exigencias, pero también hagamos que ellos hagan su trabajo haciendo el nuestro como sociedad y como personas. Reciprocidad. Total. Zadkiel dice, qué buenas historias cuentas, lo digo en serio. Muchísimas gracias. Ociel, saludos, hola, buenas noches. Y no son historias, son cosas que me pasaron. Y te lo está diciendo un escéptico, no creas que me dedico a esto. Esta es la primera vez que las platico y es la primera vez que hago un set para platicarles este tipo de cosas. Cari Bautista, exacto, yo ahora lo pienso y es algo diferente lo que comentas de la esencia. Sí, totalmente es eso, no tiene que ver con el dinero. Forever Young acaba de decir algo que ahorita seguramente tú y yo lo vamos a hablar. Forever Young vivió una escena de la película de Chucky. Tenía un muñeco con sonido, se activó sin tener pilas. Acaba de pasar ahorita con uno de Coca-Cola, sí tiene baterías, pero ustedes vieron que se activó sin prender la luz, cuando solamente se activa prendiendo la luz, se prendió. Si no estuviste al principio del video Forever Young, vete a YouTube y ahí lo puedes ver casi al principio, se ve todo tal cual. Te doy mi palabra que no fue preparado, sucedió. Uh-huh. Y estábamos hablando de la persona que nos vendió esa pieza. Sí. Cari Bautista, hablando de las brujas, dice, porque son luces que se mueven muy brusco, como si fuera un foco. Sí, algo así sucedió, pero te digo que esta persona nos dijo, son brujas. Sí. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido una historia de este tipo. El detalle es que qué tan sensitivos somos a comprender las situaciones. Hay unos que decimos, seguramente fue el viento, pero si te vuelves más observador, te das cuenta que hay algo más que el viento. Y te lo dice un escéptico, o sea, yo también, todo lo que he platicado, no tengo una explicación. Mi hija y yo, cuando llegamos a un negocio cual sea y no hay nadie, empieza a llegar mucha gente. Eso le pasa al patrón. Ese es un punto donde te dicen que eres una persona que tiene muy buena vibra, ¿sí? Más que energía, es una buena vibra y sucede, se te acercan también las mascotas, ¿sí? Aunque sean agresivas, que te digan, ten cuidado, tú te le acercas y no pasa nada. Se te acercan mucho los niños
es algo muy común. Y obviamente esto de los negocios, llegas y está vacío, dices, ay, aquí está rico, mira, en cuestión de 10 minutos el lugar está lleno. Sí. Eso nos ha pasado en todo tipo de negocios, que decimos, ay, mira, este está bien tranquilo. Llegamos y después no podemos ni salir de la cantidad de gente que hay. Y a veces hasta restaurantes, pues de todo, en restaurantes de mariscos, de todo, donde vayamos. Sucede que se llena de una manera impresionante. Las envidias, dice Cari, que es tu vibra la que da envidia, la que envidian. Muchas veces es eso. Yo he descubierto que no tiene que ver con el dinero, porque antes yo decía eso, decía, ay, pero si tiene mejor carro, ¿por qué me envidia? O ¿por qué esa mala onda? Pues porque no es directamente con tu dinero o tus posesiones, es con tu esencia, con lo que tú vibras. Y hay personas que pues eso no lo van a poder replicar ni con todo el dinero. Esa vibra se contagia y todo cambia, sí. Eso también, tiene que ver, tú cambias el entorno. Tengan mucho cuidado también con esas personas negativas, porque a veces decimos, ay, pues es mi primo y ni modo, es mi tío y ni modo. No, si tienes energía, mejor háganse a un lado. Así es. La sonrisa dicen que es un reflejo del alma. Sí, pero esa sonrisa real, ¿no? Esa sonrisa de por compromiso. Sí. No está esa padre. demuestras los dientes como burro y nada más. Sí, está rara. Forever Young, ok. Ya me dio mello, decía Chiqui Drácula. Cari Bautista, lo único que faltó fue algo de música de Lacrimosa para mayor ambiente. Sí está la música, solo que a lo mejor pusimos sonidos raros, de esos. De lo que estamos hablando. Muñeco, ¿vas a hablar, patrón, de que no tenía pilas? ¿Alguno de esos? En cuanto a baterías, miren. Ay, yo creo que lo vamos a tener que dejar para la otra porque sí está tardadito y tendría que sacarlo. Quiero platicarles una precisamente de que no es un muñeco, es un carro que no tenía baterías. Y también les tengo que platicar, ¿vieron esa película de Christine? La llegaron a ver, esa del carro que pues se aventaba a sus dueños. Déjenme decirles que tengo una historia con un carro mío y que así le puse Christine, pero por la película. Porque no me van a creer todo lo que pasó con ese carro. Y era un carro que no me quería dejar a mí. O sea, de verdad, ¿saben cuántas veces lo vendí? Tenemos historias con carros. Y regresó a mí. Y pues sí, así ha pasado. Y pues yo creo que vamos a hacer una pausa. Vamos a frenar hasta aquí nuestras historias del día de hoy. Porque recuerden, tenemos Christine, que de verdad es una historia bien buena. Y nos falta el muñeco. El carro sin pilas. El carro sin pilas y el muñeco que decidimos no comprar. Varios muñecos que decidimos no comprar. Esas son otras historias muy buenas en donde, créanme, estaba puesto todo para... Eran muñecos que de hecho queríamos tener en la colección. Se presentó la oportunidad de tenerlos, pero cuando nos dijeron la historia de la pieza o de dónde venían, procedencia, dijimos no. Nos pusieron precios a los cuales de verdad no te hubieras podido negar. Pero de saber la historia que había detrás de cada pieza, dijimos no le vamos a entrar. Decidimos echarnos para atrás. La persona hasta se molestó porque dijo, pero ¿por qué si te lo estoy dando a muy buen precio y ya está? Y no, pero no lo quiero. Gracias. Sí. Entonces sí se molestó, pero sí vimos esa mala vibra. Y los que nos han ofrecido, que nos dicen, estos sí traen historia negativa. Nos han tenemos ofrecido. Esos también que sí nos han dicho, no te lo vendo porque trae algo. Ahí trae algo. Trae algo. Pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Bautista, somos personas saludables. Y aparte, atraemos lo que somos, ¿no? También. Tess Gallegos, qué historias tan interesantes. Martín dice, Christine. Sí. Christine, eso lo vamos a reservar para la próxima charla que tengamos paranormal. ¿Qué cosas? Edith, nuestra aura es la manifestación de tu energía, talento, éxito y relaciones con los demás. Okay. FMLK, ¿cómo qué tipo de historias vamos a reservar? Vamos a reservar Christine, vamos a reservar el carro sin pilas que jaló. Vamos a reservar también la de dijimos ahorita de los muñecos que no hemos comprado y el por qué y qué piezas eran. De verdad está bastante interesante. Pero y lo que se acumule. Y lo que se acumule. Pero este programa espero les haya gustado. Lo que platicamos fue totalmente real. Fue totalmente
verdadero todo lo que ahorita yo les platiqué. Las dos experiencias personales fueron el reloj que vieron que habló sin que yo lo prendiera, se los prometo, eso no estaba ni planeado, nada más que lo mostré. Y recuerden que estábamos hablando de la persona que nos había vendido esa pieza, que ya me puso a pensar que no lo encontramos y si ya no está en este plano. Eso podría ser, me dejó pensando eso, ojalá me esté equivocando, ojalá lo veamos otra vez por allá y que esto haya sido una coincidencia, pero me hizo ahorita ruido porque le dedicamos buen tiempo a platicar de él y pasó esto. Entonces, no sé, y pues también les platiqué de mi entrañable amigo con el cual también viví una situación que no puedo explicar qué sucedió, y que les puedo decir que este amigo que me enseñó a vivir fue la única vez que sí lo vi que se andaba haciendo pipí en los pantalones, porque él no le tenía miedo al miedo, agarraba fuerte las emociones, pero esa vez sí lo vi preocupado, y pues sí, a los dos nos hizo reflexionar mucho al respecto. Uno de los negocios que tuve, que también tendríamos que platicarles de eso. ¿Saben qué cuántas cosas llegué a encontrar en el... Ya ven que cuando uno baja la cortina, pues tiene el área donde van los candados. Pues en esos candados, yo cuando tuve mi época en la que tuve negocios fijos, encontré una vez, llegué así, pero haz de cuenta como si un bote de galón de pintura me lo hubieran vaciado ahí con tierra. Como si hubieran vaciado una maceta. Y yo cuando llegué a abrir con la persona que me ayudaba en ese momento, dije, ¿y ahora esto qué? No, pues tierra, pues, ábrele. Entonces le di las llaves y él pues como que iba a quitarla así con las manos y de repente se detuvo. Digo, ¿qué? No, es que no hay que agarrarla porque ¿qué tal si es tierra de panteón? Digo, es tierra, o sea, tú ponle el lugar que quieras, es tierra. Entonces yo con mis manos la quité y se acabó. Dije, ahí es por eso te digo que tú tienes que fortalecerte. Mucha gente me dijo, estás loco, ¿cómo se te ocurrió tocarla con las manos? Digo, pues es con lo que se mueve, mi rey. Y si yo creo en ese tipo de cosas, yo le doy fuerza a esa situación. Por eso te digo que tú te tienes que fortalecer. Eso no fue lo único que me pasó. Lo peor que me pasó en ese negocio fue cuando un día llego, precisamente tenía el mismo asistente en ese momento, y me dice, yo no voy a abrir. ¿Por qué? Entonces voy a donde estaban los candados. Señores, un pajarito, o sea, que era como una especie de cuervo, porque era negro, algo grandecito. Digo, pobre animal, o sea, lo acabaron con su existencia por un pensamiento completamente ilógico. Lo pusieron ahí amarrado, como aceitado, y le sacaron sus ojitos. Yo lo vi y dije, o sea, ¿cómo la gente se dedica a hacer este tipo de cosas? Dañando la vida del animalito, y con el fin de dañarme a mí. Y por eso te digo, tú tienes que fortalecerte. Yo ese día lo agarré, lo eché al camellón y dije, pues no puedo hacer ya nada por él, pero a mí no me van a detener. Entonces te digo, si tú crees en todo ese tipo de cosas, yo no dudo, existe el bien y existe el mal, lo sé. Pero si tú le das fuerza a ese tipo de intenciones, pues obviamente te achicas y las cosas empiezan a pasar para mal. Cuando tú te sobrepones ante eso, esa cosa sí tenía algo malo, y te voy a decir por qué. Yo fui al camellón y lo puse ahí. ¿Estás de acuerdo que hay roedores, hay diferentes tipos de animales? Que dije, es un pájaro, obviamente se lo van a comer, ¿no? Pues el animalito duró más de un mes ahí, porque yo fui a ver dónde lo había dejado. Ningún animal lo tocó. ¿Qué tenía? Desconozco, porque no me puse a verlo de cerca. Algo tenía, puesto que ni siquiera animales carroñeros se dedicaron a acabarlo. O sea, se quedó así amarrado. Ya después ya no supe qué pasó, dije yo no me sugestiono. Pero imagínense, es persona que ya hace como un mal bien dirigido y bien intencionado a que a ti se te vaya esa buena estrella. Pero esa buena estrella la tienes tú, y cada que te levantes en las mañanas tienes que reafirmar tu fuerza y fortaleza y pedirle en lo que tú creas, en ese ser supremo en el que tú creas, decirle,
¿estás conmigo? Así es que la vamos a armar fuerte este día. Y sales confiada de quién eres y vas a ver cómo la vida te empieza a sonreír y te empieza a ir súper bien. Cari Bautista, esta historia del librero lo vivió una amiga y fue una sombra quien lo empujó. Muy impresionante. No me digas que la conoces, oye. Si la conoces a la amiga con la que fue ¿Fue el en patrón, Cuernavaca? escríbenos, Cari Bautista, para el chisme completo. A ver, ¿a poco dime eso? ¿Cómo le llamas a las cosas paranormales que te han pasado? Historias. Dice Benedicto que hace muchos años se tuvo que dormir en el cuarto de su hermana. De repente una muñeca le comenzó a atraer. De pronto la muñeca se levantó. Después lo único que recuerda es que ya era de día. No recuerda haberse quedado dormido. Quizá lo más seguro es que se haya desmayado. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, este programa fue diferente a todo lo que hacemos. En el próximo regresaremos a estos programas de nostalgia. Recuerden que saldrán piezas nuevas, ya que el día de mañana vamos a vernos con unos coleccionistas para adquirir unas piezas que sé que les van a traer recuerdos inmediatamente, así que no se lo pierdan. Y pues no tenemos fecha exacta, pero si ustedes así lo piden, déjenlo en los comentarios. Les gustaría una segunda parte de este programa, pues lo haríamos en este mes, para pues cerrar con broche de oro probablemente el mes de abril con historias que se quedaron ahí en el tintero, y todavía hay otras que podemos ahí platicar, ¿verdad? Falta la de los pitufos que dejamos pendiente para la próxima. Pitufos, tenemos como 5 o 6 todavía que se quedaron ahí. Espero les haya gustado lo que platicamos el día de hoy, y sobre todo recuerden que pues existe el bien, existe el mal. Tú decides cuál de los dos es más fuerte. Si tú le das valor al bien, pues seguramente esto lo verás como algo que no va a hacerte ningún daño. Si tú lo ves para mal, pues seguramente sí. Yo te sugeriría que no prendieras esa luz del corredor desde el otro lado. ¿Qué no lo hacen cada viernes? Paranormal, no sé. A ver, vamos a ver qué tanto éxito tiene este tipo de formato. Si lo hay, nos gustaría. Hay muchas historias, por ejemplo, digo que aquí de Toluca, me sé de Tequisquiapan, me sé de Ciudad de México. Yo me sé historias del Panteón Municipal de aquí de Toluca, unas buenísimas que están aquí, ¿cómo se dice? Redactadas, o sea, están redactadas en la historia, tienen bases de esas historias que hay en los panteones. Podemos hablar del Hospital Infantil de la Ciudad de México. Benedicto, actualmente soy consciente que existen energías buenas y malas. Lo importante es que te mantengas en lo positivo y en la luz. Cierto, somos seres de luz. Compartan este video para que llegue a más personas, y pues depende del éxito, porque recuerden que no habíamos hecho este formato. Si les gusta, pues igual en una de esas lo dejamos una vez por semana paranormal. ¿Podían mostrar el muñequito que está al lado de los Simpson? A ver, ¿cuál de los dos, Claudia? ¿Ese? Es de los niños chillones. Ya anda por ahí la Llorona. Recuerda que sale a las 12. Por cierto, su lamento es algo impresionante. No le hagan caso. Yo ya la escuché y se te caen los choninos y se te... Y también no hablamos de la de... Porcelana. Sí, es cierto. Tiene miedo. Cari